General de Información, Documentación y Publicaciones en el Ministerio de Hacienda. Es periodista, tuvo etapa inicial como periodista, entre otros en el diario Pueblo. Es impulsor y coordinador del grupo que ha elaborado la política de gestión de documentos electrónicos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y tiene un montón de publicaciones sobre innovación tecnológica. Me ha llamado la atención también sobre contratación pública. Únicamente yo quería compartir muy brevemente lo que para mí, que llevo 3 o 4 años en el Departamento de Hacienda y Administración Pública, ha supuesto la evolución tecnológica que estamos viviendo y que a veces no nos damos cuenta con los pequeños proyectos que tenemos, y que la siguiente legislatura será sin duda la del cambio, pero profundo, en la Administración Pública. Por un lado, ya tenemos algún proyecto de blockchain en el Gobierno de Aragón. Se ha licitado para tratarlo de introducir en la contratación pública, pero incluso nos están ofertando en el ámbito del patrimonio del Gobierno de Aragón, con la tokenización. O sea, estamos ya hablando de futuro. Tenemos proyectos de Big Data con el Instituto Tecnológico de Aragón, que sorprendentemente a veces es difícil por la ley de contratos, no se le puede hacer encargos de ejecución. O sea, desarrollar por nuestra propia normativa determinados proyectos que podrían ser muy útiles. Se ha también procedido a la renovación tecnológica, como bien sabéis los funcionarios que estáis aquí, de los equipos de puesto de trabajo de 17.000 empleados públicos en el Gobierno de Aragón, porque, claro, nos encontramos que tratas de modificar los procedimientos administrativos, pero que los equipos no nos acompañaban para poder implementar esa tecnología, pues porque con la época de crisis había sido imposible sustituirlos. Tenemos extensión de la banda ancha a diferentes localidades de Aragón. Aragón es un territorio despoblado y, por mucho que cambiemos los procedimientos, si no llegamos a los municipios donde se prestan los servicios educativos o sanitarios, pues difícilmente podríamos poner en marcha el anillo tecnológico radiológico, como por ejemplo se ha puesto en marcha por el Servicio Aragonés de Salud, que hay radiólogos viendo radiografías de hospitales pequeños o de centros de salud o de centros sanitarios pequeños o comarcales, y los están viendo en el Clínico o en el Miguel Servet, por ejemplo. Y yo, en lo que son la innovación de procesos, que es lo que nos vas a hablar, también pienso que hay diferentes cuestiones horizontales que hay que tener en cuenta en esa innovación, y que me imagino que nos hablarás, que es la protección de datos, el cambio que hemos tenido con la nueva normativa este año y que estamos implementando, la transparencia, la exigencia sobre transparencia y publicidad activa que nos están demandando los ciudadanos y que en todos los procedimientos habrá que tenerlo en cuenta. Y los sistemas de calidad, que tendremos que empezar a implementar en la Administración Pública, igual que las empresas privadas. Por si no lo sabéis, porque me parece muy importante poner en valor las cosas buenas que tenemos también en el Gobierno de Aragón, el Instituto Aragonés de Empleo, por ejemplo, hace ya muchos años que pasa sistemas de calidad EFQM, que son sistemas importantísimos a nivel empresarial. Pues el Instituto los está pasando, esos sistemas, por supuesto las ISOs, hasta el punto de que la Autoridad Fiscal Independiente, la AIREF, ha querido desarrollar con ellos un piloto. Ha seleccionado el Instituto Aragonés de Empleo de todos los institutos de empleo del Estado, de las comunidades autónomas, por su calidad de datos y su madurez en la organización, porque llevan desde el año 2005 pasando sistemas de calidad. Bueno, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de innovar en los procesos tecnológicos, y que está ya gente llevando a cabo políticas muy positivas, y que yo creo que todos podemos lograr extenderlas dentro de nuestro pequeño ámbito de trabajo. Bienvenido, y 50 minutos. Muchas gracias. Me voy a poner de pie. Da gusto ver que se van haciendo cosas al verte la exposición, y entonces dices, bueno, esto va cambiando. Probablemente no en la velocidad que nos gustaría, no en las direcciones que nos gustaría, incluso con cosas que nos molestan porque nos sacan de nuestro plano de confort, pero van cambiando. Y los ciudadanos no siempre lo perciben, pero bueno, comparamos cifras y decimos tal cosa antes se hacía así,
Ahora es automática, o llaman, ahora cogen una cita automatizada por correo, por mensajería, es decir, esto va cambiando, ¿no? Entonces eso es un buen síntoma. Ahora lo que vamos a ver es, o voy a intentar hacer alguna reflexión por si en conjunto, si la estrategia, si de dónde vamos, no estamos teniendo algunas lagunas precisamente en los procesos, ¿no? Bueno, antes de empezar, después de esta introducción, quería agradecer al Gobierno de Aragón, al Instituto, esta oportunidad de estar aquí y además está a la mesa. Yo, el resto de mis compañeros de mesa, incluso habría venido solo para escucharlos a ellos, o sea que estoy encantado, ¿no? Y tengo un problema, que ir detrás de Carles Ramió, digo, a ver si puedo aportar algo. Esto es más complicado, ¿no? Pero bueno, voy a intentar irme por las ramas en las que él no ha entrado y así ya por lo menos digo cosas diferentes, ¿no? Nada, digo, él sabe que es una admiración, que le sigo y aprendo, que esto es lo fundamental, ¿no? Bueno, para empezar voy a irme a algo que no tiene nada que ver aparentemente con los procesos, que es el mundo en que vivimos. Porque, a ver, todo esto de la administración electrónica no es algo que de pronto alguien hace una ley o viene una moda o aparece o hay una explosión estelar. No, es que el mundo ha cambiado, es que no nos estamos dando cuenta, o a veces sí, y de pronto esto es una sopa de cifras, de datos y tal, pero bueno, es para intentando llevarnos a una reflexión de cómo estamos. No las voy a detallar todas una a una, solo es ver un poco el esquema y hacer un par de reflexiones con esto, que hilo un poco con lo que comentaba Dolores, tal, que es, estamos en un mundo de datos, de cifras, y yo quiero llevar la reflexión incluso de desvíos de poderes, es decir, de cambio de poderes, ¿no? Hago la comparación de países y de religiones con lo que hay ahora con algunas redes sociales y nos quedamos un poco aterrorizados porque bueno, si nos queremos asustar, porque vemos que, por ejemplo, Facebook tiene 2.200 millones. Esto va cambiando todos los días, pero bueno, digamos que en torno a 2018, este año y tal, actualizadas a comienzo de este año, 2.200 millones. Bueno, China, que es el país más habitado, tiene 1.378. Estados Unidos es pues como la cuarta, no, mucho menos de la cuarta parte, es un trocito de Facebook, si estamos comparando seguidores de Facebook y países. Y más vale que lo comparemos, porque decimos, no, son poderes distintos, ya nos gustaría. Porque a lo mejor Facebook ha tenido algo que ver en la elección del último presidente americano. Entonces digo, bueno, eso de que los poderes de las redes son menores que las de los estados y no tienen nada que ver, que no tienen nada que ver o que son menores, no, lo que son es diferentes, pero son grandes poderes. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, es decir, cuando hablamos de administración electrónica, cuando estamos haciendo este total cambio de paradigma, cuando nos estamos desprendiendo del papel, el papel ese, digamos, desprenderse del papel es, bueno, pues que esto permite cambiar los procesos, cambiar los soportes, cambiar nuestra manera, nuestra cultura de trabajar, pero que todo está, digamos, ligado o parte de todo este gran cambio que se ha producido en el mundo en los últimos muy pocos años, poquísimos. A mí me gusta comparar que es que todo esto es tan rápido y nos coge tan que vamos a matar caballo, porque es como si la evolución del carro romano o las diligencias posteriores al coche hubiera sido en 15, 20 años, hubiéramos tenido que ponernos como locos a hacer autopistas, a cambiar la educación vial, cambiar las normas, cambiar las señales, cambiar todo tal. Pues esto es algo parecido, es decir, en muy pocos años resulta que tenemos que revestir todo un cambio absoluto de paradigma y claro, nos está costando. Nos hubiera costado en cualquier caso, en este más porque es muy complicado. Antes hemos estado con piedra roseta, con arcilla, con el ladrillo, con el pergamino, con el papiro, con el papel, el bendito papel. Y ahora dice electrónico. Ya, pero ¿dónde está? No, electrónico, ¿no? Y claro, eso si nos ponemos a pensar, dice, bueno, es lógico, cuesta. Cuesta para lo que nos interesa, porque una de las cosas que vemos en estos datos es que hay más móviles que habitantes en el mundo, ¿no? Es decir, esto no nos ha costado, porque aquí hay una ley sagrada, lo que es fácil y es útil, ni nos enteramos, nos subimos al carro como está, sin darnos cuenta.
Con lo cual ya tenemos una orientación de por qué estamos fallando muchas cosas en la administración. Es que a lo mejor es útil, pero no lo hacemos fácil. Desde luego no lo hacemos fácil. Pensemos en la firma electrónica, por ejemplo. La firma del DNI electrónico, por ejemplo, y se ha gastado mucho dinero en hacerlo y tal, pues no era fácil. Es segurísimo, es el no va más. Sustituía a una cosa insegura que le hemos dado una fe tremenda, como era un garabato, que decíamos, uy, esto va a misa. Y ahora le exigimos a la firma electrónica tanto, pues en algunos casos, digamos, que ha fracasado. ¿Y en qué está triunfando? Las partes que estamos haciendo. Ahora vemos ya el PIN 24 horas, vemos una serie de clave, vemos una serie de firmas certificado fácil. Es decir, vemos que a medida que se facilita, por ejemplo, pues está triunfando. Bueno, pues todo esto que decía el móvil, por ejemplo, es parte de todo este gran cambio que estamos teniendo. Y no nos hemos dado cuenta, ¿eh? Ahora ya sale un hijo de casa sin el móvil y nos da un pasmo. Antes salían hasta sin teléfono y había unas cosas que se llamaban cabinas, ¿no? Esto ya lo hemos mandado al museo y tal, pues había cabinas, había, no sé, cosas surrealistas del pasado, ¿no? De hace 2 días. Bueno, quería empezar por esto, decir, todo esto que estamos haciendo, viendo y tal, es decir, es que es el mundo en el que estamos. O sea, no es eso, no es una ocurrencia, no es una moda, no es algo que pasa, no, es que no queda más remedio, nos arrastra esto, está teniendo esto, con un montón de cuestiones o de problemas nuevos, lógicamente, que hay que cuidar. Empezando por los datos, el poder de todas estas, digamos, grandes redes y tal, se lo da básicamente, no son ni tanques, no son ni proyectiles, ni armas nucleares, son los datos. Datos que le damos, a veces personalizados y a veces tampoco hace falta. Con saber el comportamiento de un país, de un grupo de ciudadanos, de un colectivo, sin tenerlo personalizados, pues empiezan los algoritmos, empiezan a tener, digamos, capacidad de influencia. Salió hace poco, además, por ejemplo, que parece ser que Facebook, los datos de Facebook se utilizaron en parte para la elección de Trump, ¿no? Y entonces ahora nos parecía inexplicable, y ahora lo vamos entendiendo, claro, es que con estas armas cualquiera, ¿no? Bueno, quería empezar en este sentido, para colocarnos, decir, esto responde a toda esta situación en la que estamos, insisto, en poquísimo tiempo, y eso nos cuesta mucho más adaptación. Bueno, luego que quería hacer una pequeña reflexión que se ha hecho antes. Innovación no es la ocurrencia, el parto, la creación, por supuesto tiene creación, pero es fundamental que además de creación se realice. Y esto es gracias al talento, ¿no? Y en los procesos yo voy a insistir sobre todo mucho en 3 cuestiones, que es reducir burocracia, gestionar el documento electrónico y transformación digital. En los procesos fundamentalmente es esto. Y sobre todo hay un enemigo número 1, que es la burocracia. Digo enemigo o resistente, mejor dicho, es un resistente tremendo, ¿no? Nos agarramos a la burocracia. A mí me suena mucho a una metáfora que usó en su tesis doctoral hace mucho Borrell, el actual ministro de Exteriores, que le usó algo así como que las matemáticas están sirviendo a los economistas, dice, se usan muchas veces como el borracho a la farola, que en vez de usarla para que le alumbre, se abraza a ella y no se mueve para no caerse, ¿no? Bueno, la burocracia un poco nos sirve lo mismo, no nos desprendemos de ella porque en vez de usarla, reducir, adaptarla a la situación que hay y tal, y eso lo que hacemos es nos aferramos a ella y dice, ¿y qué voy a hacer yo si me quitan la burocracia? Claro, porque efectivamente muchísimos puestos de trabajo están ligados, y son de los que Carla Ramiro ha comentado y tal, una buena parte de ellos, están ligados a gestión burocrática, a mover papeles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Imaginemos que va a haber mecanismos de cosas impensables ligadas a la contabilidad, que eso en la administración es control contable, es la intervención, que en buenísima parte, en una gran parte, se puede automatizar con relativa facilidad, ¿no? Es decir, eso nos parece impensable. Ahora, por ejemplo, es un colectivo, digamos, con un papel de garantía y tal, tan asentado en estos momentos, y sin embargo, las cuestiones de contabilidad se está viendo que es de las que es relativamente fácil, porque es aplicar reglas, o sea, todo lo que es aplicar reglas y tal, y no entra el factor humano, ese factor diferente de sentimientos, de apreciación, de cambiar de tercio, de reaccionar a un cambio, a una situación imprevista. Entonces, todo eso es lo más fácil, ¿no? Bueno, de las 3 esquinas que hay a la hora de plantear la innovación, 3 soportes,
Necesitamos el armazón de la normativa, necesitamos la tecnología y no confundir, que ya se ha dicho antes, hacer tecnología no es innovar. Lógicamente, ahora mismo para innovar la tecnología es la gran herramienta, pero no basta con tener tecnología para innovar. O sea, es el uso de la tecnología o el buen uso innovador de la tecnología es la que no. Quiero decir que si, por ejemplo, hacemos el mismo trámite en papel que estábamos haciendo antes, pero en vez de papel lo hacemos con un PDF y además cuando nos ve lo imprimimos, pues ahí hay mucha tecnología, empezando hasta por la impresora, ¿no? Y por el PDF y por la firma electrónica y tal, pero estamos haciendo el mismo proceso que había antes y encima de eso, cuando no nos ven, lo imprimimos, ¿no? Un día de estos ya se empiezan a quitarán las impresoras o las centralizarán todas y ya solo el susto de tener que pasar y que nos vean lo que hago, ya empezaremos a restringirnos un poco. Bueno, el gran bache, el gran problema en todo el proceso de cambio de procesos es el organizativo, el cultural, la reducción burocrática, en síntesis, ¿no? Me voy a centrar un poco, porque lo tengo más, bueno, y es una manera de verlo y va muy ligado al papel. Fijémonos, por ejemplo, a la hora de plantear cambios de procesos, en todo lo que supone el entorno de gestión del documento electrónico y archivo, ¿no? Que es un tema que últimamente estoy muy centrado y nos sirve a nivel de ejemplo. Pasaré rápido con él, pero vamos, sí que quería apreciar varias cosas. Una, tenemos una normativa muy desarrollada, no la voy a contar todas. Hemos sustituido la Ley 11/2007 y la Ley 30/92, han entrado las leyes 39 y 40, con unas cuantas disposiciones que luego comentaré, que se quedan aplazadas, pues, que seguro que conocemos todos, hasta 2020. Y además de eso, bueno, todo esto son más ligadas al archivo, al patrimonio y al documento electrónico. Estas son las leyes generales y luego estas ya son las especializadas en entorno a administración electrónica. Y además de aquí parten un montón. Este es el ENI, Real Decreto 4/2010, es el ENI, y del ENI han partido una gran rama de, digamos, o un gran árbol con muchísimas ramas de normas técnicas de interoperabilidad, ¿no? Y luego está un famoso Real Decreto que está en borrador, que con el cambio de gobierno se paró y que, bueno, parece ser que no tardará mucho en salir, que estuvo ya en exposición pública, que es un Real Decreto que es común de desarrollo parcial, no es total, pero parcial, de las leyes 39 y 40. Quiere decir que a la hora de abordar procesos, porque así digamos que muchas veces ser disruptivo solo cumplir la ley. Si nosotros cumpliéramos la ley 39/2015 y 40/2015, bueno, los procesos cambiarían totalmente, se reduciría enormemente la burocracia y solo funcionaríamos en electrónico. Y ojo, algunos preceptos se han aplazado, la disposición 7 famoso, donde están los registros, donde están los registros de apoderamiento, registro habilitado, punto de acceso único y archivo electrónico único. No sé si me he comido alguno. Pero el resto de la ley lleva ya más de 2 años de vigencia, justo ha hecho 2 años, que es desde octubre de 2016, perdón. Y quiero decir que el resto, todo eso está, algunos con problemas que viven sobre todo el sector privado, como la notificación electrónica, que está perfectamente en vigor. Es decir, no se ha aplazado la entrada en vigor de la ley, sino esos aspectos que recogía la disposición adicional 7, ¿no? Bueno, quiero decir que el marco jurídico para mover los procesos, para cambiar los procesos, lo tenemos perfecto. Que ya digo que si cumplimos la ley, solo con eso ya avanzábamos tremendamente. Es decir, nos lleva esto a la conclusión de que no solo porque lo ponga la ley, las cosas se producen, lógicamente, empezando por los mismos plazos de la ley, ¿no? Bueno, esto es yendo un poco al pasado y al valor de las leyes, a lo mejor si alguien me lo ha visto, lo he usado varias veces. Esto es una Real Orden del 12 de febrero de 1900. Yo no estaba todavía, pero bueno, lo hemos podido repescar, ¿no? Poco después llegué. Es muy curioso porque se había inventado un artefacto fatídico que se llamaba máquina de escribir y había gente impresentable, que no se sabe por qué, que se dedicaron a presentar escritos en las administraciones con máquina de escribir, con ese artefacto diabólico. Y los funcionarios que estamos a veces para que las cosas cambien solo en su justa medida, hasta ahí podíamos llegar, no lo admitían. Entonces, hubo una Real Orden, es muy sustanciosa porque es, bueno, esta es lo que era la Gaceta de Madrid, que es el actual BOE,
Y lo que es la Real Orden solo es esta, pero el contenido es tremendo, ¿no? Y hay un parrafito además en medio que dice: considerando que no existe ninguna razón administrativa ni de otro índole que aconseje no admitir en las oficinas anteriormente citadas, que se refiere a todas las administraciones locales, regionales y del Estado, las instancias y demás documentos que en ellas se presenten, hechos con máquina de escribir, siendo además, fijaos lo que dice, es que encima es útil, es más clara y más fácil su lectura. Bueno, pues esto, que costó mucho imponer, yo he llegado a ver, y seguro que algunos de los presentes, pocos, porque como decía Carlos Ramiro, aquí la media está muy bien. Esto ya nos gustaría que anduviera la media dentro de las administraciones un poco como así, no está mal. Y yo en las reuniones que estoy, salvo que haya TIC, que sí que han entrado regresas más jóvenes, me veo un poco con la media. Y yo soy un poco, llegué a la mili antes que Carlos Ramiro, yo tengo 62 años, ¿no? Y bueno, pues no me veo desentonado, que es una cosa curiosa, ¿no? Que sí que, wow, curiosa, refleja lo que refleja, ¿no? Dice, es que encima la media es la que es, pero luego en determinados sectores la media es incluso un poco más elevada, con lo cual ya os digo que no me veo mayor en las reuniones, salvo cuando miras a los informáticos y tal, y dices, joder, estos vienen de otro planeta, ¿no? Pero quitando eso, está bien. Bueno, pues fijaros lo que tuvieron que hacer y eso ha gobernado un poco la manera, los procesos, la manera de trabajar, de organizarse durante muchos años. Y quería, vamos, me estaba remontando a esta anécdota de persona mayor que es que he visto, yo me acuerdo cuando se escribían máquinas de escribir con 5 papeles de calco, porque había una cosa como las cabinas que se llamaban papeles de calco, ¿no? Estas cosas antiguas que existían. Nunca supe, digo, para qué servirán las otras 4 copias, o sea, es una... Pero se hacían 5 copias. Y si había que modificar, había una cosa que se llamaba tipes, borraba si era pequeñito, si no, se volvían a meter las 5 copias, se volvía a escribir. Había un estamento de personal auxiliar enorme que se ha ido reduciendo, casi sin darnos cuenta, ¿no? Es decir, vamos, que decir que ha sido automático, se han ido amortizando puestos de personal auxiliar, porque ahora cualquiera se hace su propio escrito, o sea, no hay personas que solo se dediquen a pasarte a bonito lo que tú has escrito, lo que los jefes han escrito, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso, digamos que de alguna manera la máquina de escribir organizó la estructura de trabajo en las administraciones hasta no hace mucho, ¿no? Y eso lo ha ido, digamos, variando las nuevas tecnologías posteriores, ¿no? Y cada ley, digamos, en cada momento, la ley ha intentado modificar los procesos, los procedimientos administrativos de acuerdo con las disposiciones o las posibilidades que dejaba la ley, ¿no? Aquí vemos eso, que pues ha habido leyes que se cerraba la máquina de escribir, otras el ordenador. Y luego hay otra, que es las de ahora, que nos está llevando, pues eso nos lleva a la robótica, nos lleva a la blockchain, al documento electrónico y a la informática, es decir, nos está llegando, nos está mandando este otro mundo que es en el que estamos y que responde a lo que comentaba antes, que es a esa realidad, digamos, de mundo conectado, por llamarlo en una palabra, ¿no? En 2 palabras. Sobre reducir el mensaje, que es mucho más complejo que todo eso. Luego tenemos el problema de las leyes, que a veces he traído este ejemplo, la ley 3092, ya derogada, justo cuando entró en vigor la ley 39 y 40, el 1 de octubre de 2016, donde el legislador muy visionario nos puso un deber imposible, pero lo puso. Es decir, ya en el año 92 nos lo hizo. Y el ciudadano no tiene derecho a no presentar un documento que obre en poder de la Administración. La ley se ha derogado sin que eso se lleve a práctica. Y vas a un departamento, a cualquier departamento de Interior y te pedían el DNI, fotocopiar el DNI, por ejemplo, y dices, hombre, si es de su ministerio y tal, da igual. Tú presentabas y sigues presentando en algunos sitios la fotocopia del DNI, ¿no? Quiero decir que los procesos... Las leyes pueden ayudar al proceso y no tenemos problemas, digamos, no podemos tener la disculpa de decir es que no está legislado el que cambiemos los procesos, si lo reduzcamos y lo racionalicemos, no. Pero encima, además, las leyes nos pueden plantear a veces incluso cosas que es que no se pueden hacer, sencillamente, ¿no? ¿Por qué ahora esto sí que es posible? Porque la tecnología sí lo hace posible, lo permite. He recogido un montón de herramientas que hay, además es de la Administración General del Estado, del actual Ministerio de Política Territorial, que se ponen al servicio de todas las administraciones, están en proceso, unas más avanzadas, otras menos. Algunas, una maravilla. A mí, la carpeta ciudadana, por ejemplo, me parece
no sé si lo conocen. Hay luego carpetas ciudadanas, creo que además el Gobierno de Aragón creo que tiene también su propia carpeta ciudadana, luego se conectarán, este va a ser un poco el propósito y tal, ¿no? Entonces es, digamos, la carpeta ciudadana sería algo así como la gran carpeta donde están todos los documentos de cada ciudadano, ¿no? Ahora veremos que estamos todavía en una fase, bueno, más de proyecto arrancando que de proyecto realizado, pero bueno, eso solo significa un camino y un tiempo. Clave firma, punto de acceso único general, habilita, registros, archive, incide, la plataforma de intermediación de datos, que hará posible la interoperabilidad, notifica, con sus problemas ahora, pero notifica, está la herramienta y progresará. Herramientas que no existían y que son fundamentales en la administración electrónica, como ODIR3 y como SIA. Digamos, he recogido estas como representativas, como diciendo, la tecnología también nos permite ir reduciendo los procesos. O sea, no nos podemos escudar en la tecnología, ¿no? Como decía, son limitaciones. Esta es mi carpeta ciudadana, ¿no? Y entonces, bueno, la agencia tributaria, como veis, funciona bien. Aquí tengo 4 expedientes. El resto, pues no. O sea, con educación, por ejemplo, los que tienen títulos ya transferidos por las comunidades autónomas, cuando la educación estaba transferida, entonces sí que están recogidos, pero los anteriores, que es mi caso, pues no están recogidos, ¿no? O sea, entonces, bueno, si no tendría alguno más. Los de tráfico también se suelen encontrar, quiere decir que poco a poco va haciendo. ¿Qué es importante esto? Ver eso, que la herramienta existe. Con un añadido, además, que no se suele conocer, pero que a mí me parece muy interesante, es la ley actual, la ley 39, lo que dice es que, igual, que todo es electrónico y que no tenemos que presentar los documentos en las administraciones, documentos producidos por cualquier administración. Y dice más, si ya hemos tenido que presentar una copia auténtica de un documento privado, unas escrituras, por ejemplo, tenemos derecho a no volver a presentarla. Eso dicho en la ley es muy bonito, pero dicho en la realidad es complicado. Dice, yo presenté mis escrituras en un ayuntamiento pequeñito de Andalucía. Ahora estoy en Galicia y dice, oiga, póngase usted de acuerdo con ellos. El pueblo pequeñito de Andalucía, digo, hombre, no sé dónde estará su fotocopia. Vale. Para esos casos se está creando una herramienta que es un rincón en la carpeta ciudadana para que esos documentos privados que tenemos ya digitalizados no tengamos que volver a repetir y simplemente autoricemos el acceso a la administración que nos los pide ahora, ¿no? Quiero decir, insisto, tenemos herramientas que sí que nos permiten ahora mismo empezar y organizarnos sobre el funcionamiento solo electrónico, digamos, un dejar en paz al ciudadano, de alguna manera. Y siempre lo digo, a ver, nosotros somos funcionarios, pero cuando vamos a otra administración o a otro departamento, somos ciudadanos. Quiere decir que cuando estemos abogando por esto, no olvidemos que también vamos al médico, también pedimos a la policía, también nos hacemos el carnet de conducir, el carnet de identidad, que sí, hacemos gestiones en otras administraciones que no son las nuestras, ¿no? Entonces, que sí que cuando estamos planteando esa reducción, ese no insistir al ciudadano, no pedirle documentación que ya no tenemos que pedirle, no pedir procesos, si ahí llegamos, porque estamos calcando nuestro proceso analógico, nuestro mundo, nuestra experiencia analógica de tantos años, y entonces que seguimos haciendo los mismos procesos, pero electrónicos, eso sí, faltaría más, ¿no? Una pregunta, no sé si conocen este párrafo, ahora lo desciframos. Un párrafo que dice, la exigencia de aportar fotocopia del DNI o del documento equivalente, si bien constituyó en su momento un importante avance para los ciudadanos al sustituir la necesidad de aportar otros documentos, certificados de nacimiento, etcétera, de obtención más complicada, ha quedado claramente obsoleta y discordante con una situación administrativa y social decididamente orientada a disminuir cargas y barreras burocráticas mediante un uso racional de las técnicas y recursos disponibles. Pero además, la aportación resultaba en la actualidad de utilidad discutible. A ver, fotocopia del DNI. ¿Alguien conoce este párrafo? ¿Sabe dónde puede ser? Vale. ¿Es verdad o me lo he inventado? ¿Responde algo? Oye, ese silencio me preocupa muchísimo, ¿no? A ver, es un Real Decreto de 2006, o
otro legislador muy avanzado, muy visionario, que prohíbe pedir fotocopias del DNI en la Administración General del Estado. 2006, el decreto, ¿no? Estamos en 2018. Como ven, el texto además es, bueno, podemos suscribir ahora, dice, se está pidiendo, no sirve para nada, porque realmente cuando pedimos fotocopia del DNI, digo pedimos porque sigue pidiendo, a mí hay un sitio donde me conocen perfectamente y me siguen pidiendo para determinado trámite la fotocopia del DNI. Y cuando digo, esto no hay que pedirlo, dice, tú sabrás si quieres cobrarlo. Digo, vale, toma, te lo doy. Está bien. Se sigue pidiendo. No aporta nada. Realmente, ¿qué es el dato que necesitamos? El número del DNI, el dato, nada más. Es más, es que no vale para nada, porque ¿de qué vale una fotocopia del DNI? De nada, absolutamente de nada. Lo tenemos aquí, metido, aquí. Este es el tema. Lo digo porque a veces reducir procesos es facilísimo. Esta burocracia es que simplemente la quitamos y no pasa nada. ¿no? En concreto. Es que encima hay un real decreto que está obligando a quitarlo y tal, pero somos resistentes, como con la máquina de escribir. Dicen, hombre, ¿cómo no voy a pedir yo? ¿Cuál es la frase mágica de por qué pido el DNI? ¿Alguien lo sabe? Sí. A ver, que damos puntos. ¿Cuál es la frase mágica cuando digo, no, es que pido el DNI porque se ha hecho siempre así? Es que está la ley sagrada. ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿No? Esa es, digamos, el soporte legal, entre comillas, de la burocracia. Se ha hecho así, esto es sagrado, ¿no? Me recuerda mucho, este es un ejemplo que también uso de vez en cuando, que es un cuento de Bucay, es un psicólogo argentino, como muchos psicólogos, que entonces cuenta que el elefante, los circos, ahora ya no, porque los circos ya no tienen animales, pero bueno, antes tenían. Y entonces el elefante del circo lo veías atado a un elefante enorme, joder, una monstruosidad de elefante y tal, atado a una estaquita pequeñita y tal, y el elefante no se iba. Y todo era, joder, porque es que siempre se había hecho así, el de pequeño, cuando era pequeño y era muy débil, recién nacido, lo ataron a la estaca, tiene memoria de elefante, los funcionarios también la tenemos, y entonces pues se acuerda de que no pudo y ya no lo intenta más. Se lo ha hecho así, ya está, ya lo he probado. No puede. Este es un gran enemigo de la burocracia, es decir, nosotros funcionamos y en parte no conseguimos reducir los procesos en cosas tan palpables como la fotocopia del DNI, porque estamos atados a la estaca, o sea, nos acordamos eso, el mágico siempre se ha hecho así y de ahí no nos movemos, ¿no? Llegaba un poco a la conclusión que quería llegar desde el principio, es decir, de las tres patas, en principio no tenemos problemas con la tecnología para la reducción de procesos, tenemos tecnología que nos permita, iba viendo más, va aumentando, es decir, no es un problema tecnológico, se tiene que perfeccionar, faltan muchas cosas, estas plataformas que hablamos están empezando, a veces se cae incluso, bueno, pues herramientas fundamentales para una firma para tal, se cae ahora porque siempre hablamos, es como las carreteras en Semana Santa, y dice, hombre, tienen 3 carriles, pero no están pensadas para que de pronto salgan 6 millones de madrileños de pronto el mismo día de Semana Santa y tal, todos juntos y casi siempre hacia los mismos sitios. Entonces ahí se colapsa, pero el resto del año está bien. Pues algo parecido, es decir, las herramientas se van construyendo poco a poco y entonces, bueno, hay momentos de gran colapso y entonces ocurre esto, es decir, ahora dan sus problemas y tal. Pero sabemos que va bien, es decir, que va avanzando, que eso es una cuestión de tiempo, que llegaremos, o sea, que no hay problema. Es decir, tenemos tecnología. Hemos visto que tenemos leyes, algunas incluso solo cumplir la ley y es muy fácil, como el DNI, resulta que podemos reducir procesos. Y nos falla el tema cultural. Si realmente donde tenemos un gran problema es y por eso sirve muchísimo, digamos, actuaciones como esta, es decir, seminarios de este tipo donde se abre el problema, por lo menos si nos vamos con algunas ideas pensándolo y tal, verlo, es decir, porque es un tema absolutamente cultural. O sea, solo es que nos convenzamos, que veamos que no muerden, en no dejar de hacer determinadas cosas, que se pueden reducir los procesos. Ahora veremos algún caso
que ha salido muy reciente, de reducción de procesos. O sea, es decir, se pueden reducir los procesos y se pueden reducir los trámites. Es decir, muchísimos de los trámites que estamos haciendo hasta ahora responden a una herencia del pasado y a que cometemos el error, y nos cuesta muchísimo salir, de querer mimetizar lo que hemos estado haciendo en analógico, llevarlo, hacerlo exactamente igual, pero en electrónico, ¿no? Y además que a lo mejor no hace falta. Es que si tienes una plataforma de intermediación de datos, no se trata de que es que lleves el documento y vaya y vuelva y tal, no, es que es el dato con que puedas intercambiar, consultar ese dato. Por ejemplo, seguro que a nadie le ha ocurrido, pero si nos para la policía, la Guardia Civil, para multarnos porque vamos con el móvil o por más velocidad y tal, no pide el expediente del ciudadano, te pide el carnet de conducir, la matrícula ya la ha visto, consulta datos y punto. Pero si esto lo hiciéramos como el resto de las cosas que no acabamos de cerrar los procesos, lo que haría pues hacía su denuncia, eso iba a un expediente, se miraba todo el expediente del ciudadano y tal, y eso no, solo consulta un dato, con ese dato ve si ha tenido otra multa, si es residente, nada, sale rapidísimo, consulta su base de datos y se acabó la historia. Ese, por ejemplo, es un ejemplo de proceso, ahora veremos alguno más, de proceso que se ha agilizado totalmente. No eran así las multas hace unos cuantos años, la gestión de la multa o el acto de... Y eso que ahora, digamos, porque antes yo me acuerdo antes que hablabas con la Guardia Civil hace muchísimos años y las multas de velocidad eran a ojo de buen cubero, no había elementos para medir, solo dice, por lo que hay detrás está superado los 60 por hora. Ahora tienen que hacerte, o sea, en un sitio está grabado, te han hecho la foto, quiere decir que ahora mismo encima las garantías, los elementos de protección del ciudadano son infinitamente mayores y además está bien que así sea, es decir, todo esto electrónico, todo este mecanismo, también se ha dicho esta mañana aquí, no podemos perder de vista que va pensado para que los ciudadanos vivamos mejor, tenemos una mejor vida en nuestras relaciones con la administración, ¿no? Bueno, este es un ejemplo del Ministerio. A ver, transformación digital, digamos, significa, no es el uso de la tecnología, como decía antes, sino es una reingeniería, un cambio absoluto de procesos, total, porque lo permite esta tecnología. Tiene dos cosas. Primero, estamos garantizando, estamos con unos condicionantes, como comentabas antes, de transparencia, de protección de datos, que no existían antes, muchísimo mayores, es decir, sería como más difícil hacer los procesos. Pero hay unas herramientas que nos lo facilitan y que permiten hacerlos mucho más simple y no molestar. Hay un principio europeo que es el de una sola vez, se está intentando implantar en toda la Unión Europea, cuesta. No solo en España, toda la Unión Europea cuesta. Es más, a mí el compañero del ministerio que nos representa en Europa dice, nos asombraríamos en las reuniones, son más reacios los nórdicos. Dice, uno que tuvo en una reunión no hace mucho, dice que se resistía mucho y que no veía claro implantar el principio de una sola vez, dice, era el representante danés, que nos sorprende, nos parece que los nórdicos no. Quiere decir que es el coste burocrático, con sus peculiaridades, lo llevan todos los países. Bueno, la transformación digital, este es el plan, el Ministerio, después de llevar ya como año y pico de la ley en vigor y tal, pues hicimos que estamos obligados, que es un plan de transformación digital. Todos los ministerios están obligados a hacerlo, y cualquier administración que quiera, digamos, abordarlo, pues o va, digamos, con cuestiones independientes, caóticas, desordenadas, o hace un plan, una estrategia, una gran estrategia que permita avanzar toda la administración autonómica, local, la AGE, la que sea, todo necesita. Bueno, pues el plan estratégico de la administración 2015-2020 obligaba a una estrategia por cada ministerio. El ministerio de los más avanzados, sí, es muy completo. Entonces ahí vemos que la transformación digital implica muchísimas cosas: registros, sitios web, identificación y firma, intercambio de información. Todo esto son ponencias y mucha gente, mucho grupo de trabajo trabajando, perdón por la redundancia. Tramitación electrónica de los procedimientos, aquí estamos con todos los elementos nuevos del proceso, gestión documental y archivos, seguridad de la información, infraestructuras y medios, gestión de información, donde hay alguna ponencia que incluye incluso reingeniería de procesos y tal, es decir, todo el cambio del procedimiento. Todo esto es, digamos, la gran transformación digital es un gran plan, no es usar la tecnología, insisto una vez más, sino es un gran plan que aborda todos los aspectos de la administración electrónica.
Hace un año y pico, cerca que además hubo unas jornadas que se hicieron en la UIM, en Huesca, y había una española que trabajaba en una unidad muy curiosa que dependía del gabinete del primer ministro británico. Creo que hablaba de unos 200 trabajadores que hacían su plan de transformación digital, en vez de ir con todo, lo que hacían era una unidad dedicada a apoyo, fontaneros de apoyo digamos, los procesos de administración electrónica más avanzados de los ministerios. O sea, allí veíamos que había uno y tal, entonces nos volcábamos, iba un equipo y le ayudaba a hacer eso. En vez de ir con todo, funcionaba un sistema que está muy ligado a la administración inglesa, que es por módulos o por bloques y tal, y entonces, bueno, pues se hacía así. Es otra manera que probablemente, además, a mí no, me parece que quizás sea más, probablemente hubiera sido más realista, pero vamos, cada cultura tiene que hacer la adecuada a la suya. En España lo estamos haciendo un poco en bloque y a por todas, ¿no? Que somos así, vamos a por todo a la par y tal. Nos costará más, pero bueno, cuando terminemos estará, digamos, más completo y todo hecho, ¿no? Y luego un elemento a tener muy en cuenta, y esto tenía que empezar a potenciarse, cosas como el teletrabajo, que algo hay, pero muy poquito. Y cuando se ha planteado más, no como una posibilidad, una necesidad, una mejor gestión, un ahorro de edificios, una manera diferente de trabajar que la tecnología lo permite. Se ha presentado más como conciliación, que también es decir, cuando se han hecho los planes de, por lo menos el AGE, han sido ligados a la conciliación. Y estamos hablando del año 2004-2006, cuando se hizo, y además duró poco, ¿no? Aunque dejó de resto algunas cifras de teletrabajo, que siguen por ahí funcionando y tal. Porque probablemente vamos a tener que, el ciudadano puede gestionar a cualquier hora. Hay ya muchos procesos, muchas gestiones que se hacen a cualquier hora, ¿no? A las 3 de la mañana tú lo haces, lo lanzas, y si todo funciona, se hace. Pero es que empieza a haber trabajos administrativos que también se responden a cualquier hora, es decir, o a determinadas horas. Todos esos que van ligados, cosas como WhatsApp, las redes sociales y tal, entonces tienen digamos, una respuesta inmediata. Esto es parte del cambio de nuestra forma, nuestra cultura de trabajo, una parte a tener en cuenta, ¿no? Y luego un ejemplo de todo el sistema que comentaba antes, que llevo más y que desarrollo más, como en torno al archivo y el documento. Fíjense, nos parece, y es absolutamente disruptivo, el documento electrónico. Y lo es. Y nos está costando muchísimo. Y sin embargo, si nos fijamos, realmente tiene una respuesta sin salir de nuestra zona de confort. Documento electrónico en papel, documento electrónico, la representación gráfica según la norma técnica de interoperabilidad de documento electrónico, con sus metadatos, contenido y tal. Existe. Expediente, o sea, grupo, por simplificar mucho, de documentos en un expediente electrónico, con su índice, que es el que cierra, y el que marca es el que se firma, es el que determina el expediente electrónico. Archivo en papel, pues Archive, por ejemplo, y Arxiu en Cataluña, o los otros sistemas que se desarrollan y tal. Un paralelismo total. Sin embargo, esto que nos parece ahora nos está costando, es decir, este es el proceso en el que estamos ahora, y este es marco europeo, es decir, todo esto se mueve. Archive responde al sistema OAIS, que es europeo, al proyecto IARC, que es igual de archivo, planteamiento de archivo europeo, es decir, que no es una cosa de España, está planteando. Si lo vemos, realmente no hemos roto el esquema, o sea, estamos haciendo lo mismo en electrónico, cuando ahora mismo probablemente los procesos, los mecanismos tecnológicos nos permitirían pensar en otras cosas. Por ejemplo, esto es pensando en blockchain. Yo hablo mucho de la blockchain, me parece que es algo que tenemos que tener presente, pero como no soy profeta, no sé si la blockchain va a pegar. Lo que sí tengo claro, sin ser profeta, es que si no es la blockchain va a ser algo parecido. ¿Por qué? Porque la blockchain es una respuesta muy parecida o similar a lo que supuso Internet hace 30 o 40 años, que era adiós los intermediarios de la información. Y la blockchain lo que dice es adiós a los intermediarios de elementos de valor, no solo información, sino valor, ¿no? Un contrato, por ejemplo. Entonces, si no acaba afianzándose la blockchain, que tiene buena pinta, pero ¿para qué vamos a profetizar? Pues será algo parecido. Habrá una respuesta que logre lo mismo, que es acabar con los intermediarios de las transacciones de valor. Punto. Porque ese es el paso ahora, ¿no? Bueno, pues fíjense
que en esta tecnología existe una cosa que se llama documento contrato inteligente, que es, sintetizando mucho, es un programa, y aquí empezamos ya con una confusión en lo electrónico, el papel y la blockchain. Resulta que ya las fronteras entre dato, documento y programa están muy difusas. Ya no las tenemos tan claras, porque aquí entra el programa. El contrato inteligente es un documento firmado de antemano donde los jueces tienen poco que hacer, porque ya de antemano aceptamos, se condiciona con ejecutables que va a pasar. Quiere decir que cuando se produce tal cosa, automáticamente un pago que hemos autorizado previamente condicionado a si pasa tal cosa, entonces ocurre esta otra o hacemos esta otra, se produce el pago. No entramos en esta historia de que, oiga, es que me dijo tal, entonces un litigio que dura 10 años y que cuesta... No, no, no. Hemos firmado de antemano cómo va a ir el proceso, ¿no? Y resulta que tenemos un programa, es un documento donde, bueno, ¿por qué le llamamos documento? ¿Por qué le llamamos programa? Es indistinto. Equivale, es un poco parecido a lo que comentaba antes en todo este proceso tecnológico, a esa frontera difusa entre dato, documento y programa. Bueno, pues nos encontramos con esto, pero es que a esto, para todo el tema este de los archivos, podemos prescindir, podemos empezar, cosa que se puede hacer ya, pero no hemos entrado en ella, a empezar a determinar con los documentos de antemano cuánto se destruye. Porque cuando se hace un expurgo de valoración, lo que se hace es valorar estos documentos que los hemos tenido durante años, muchas veces, los hemos paseado, hemos pagado un alquiler de espacio y tal, para luego destruirlos con unas valoraciones que podríamos haber hecho de antemano, es decir, dentro de X años, cuando ya haya pasado, prescrito toda su... no puede haber... O sea, los documentos tienen dos papeles, dos funciones, dos misiones fundamentales. Una es garantía ante terceros, jurídica, y la otra es importancia cultural. Una vez que han prescrito, que han pasado todos los tiempos de su garantía, su papel de garantía ante terceros, de poder, demanda judicial, defensa de mis derechos, una vez que está prescrito, solo está por ver si tiene su importancia histórica para el futuro. Eso se puede ver el día que nace el documento. No hace falta esperar a haberlo paseado después de finalizar el expediente otros 50 o 30 o 20 años más. O sea, eso es, digamos, es cambiable. Pero no lo hemos cambiado. Este es un proceso que podemos cambiar absolutamente, ¿no? Cambiar de vida, ¿no? Bueno, pasaré un poco deprisa, como se queda ahí. Este es el principio, que lo he comentado ya antes, el principio de una sola vez en europeo, ¿no? Y el gran reto es la reducción de burocracia, como decía, ¿no? Si nos fijamos, todo esto, la reducción de procesos que podemos hacer, significa mucho tiempo y mucho dinero. Significa que nos ponen a trabajar los ciudadanos para la administración. Cogemos papeles que una administración tiene y va realizado, a veces la misma, lo llevamos a otra ventanilla, lo guardamos, lo llevamos, lo volvemos a pedir, nos lo confirman en la ventanilla de al lado, vamos a tal administración diferente para juntar otro papel, para pedir una beca, una ayuda, para 20.000 historias. Esto es lo que tímidamente empieza a cambiar y esto es lo que tenemos que cambiar radicalmente. Para empezar lo de pedir, ¿por qué tengo que pedir una beca? ¿Por qué tengo que pedir las ayudas de la dependencia? La administración tiene todos mis datos. Yo tengo 90 años, mis ingresos de declaración de la renta son estos, mi pensión es esta otra y además ha venido el evaluador. Eso sí, ha visto que tengo dependencia grado 3. Pues ya está, que no me pidan nada más. Viene el evaluador, lo ve y el resto de los datos los tiene la administración para cualquier gestión. Me van a decir que eso es un sueño. Dice, pues no, porque lo recojo después, así luego pasa y tal. Con la declaración de la renta todos los años, hace 10, 15 años, teníamos que ir al estanco, hay una cosa que se llama estancos, donde venden una cosa que todavía queda algo, pero cada vez menos y es muy complicado, que se llama tabaco. Pero ya el estanco, igual que los kioscos, venden de todo menos lo que nacieron para vender. Y ahí compraban un impreso de declaración de la renta, lo hacían, generalmente iba alguien y le ayudaba porque era complejísimo, o pagaba, se lo montaba el vecino, el amigo, y lo hacía y lo presentaba a través del banco, pagaba, un montón y presentaba 20.000 impresos porque era lo que he ganado, los ingresos, no sé qué, 20.000 historias.
De ahí se pasó al programa Padre, que un programa nos ayudaba a hacerlo. Y de ahí hemos pasado ahora mismo a la web madre, que es todos los años entramos, Hacienda ha trabajado por nosotros, y sí, no me miren mal, Hacienda ha trabajado por nosotros, ha hecho eso que queremos llegar en la administración electrónica, ha buscado toda la documentación, la tiene ahí y casi siempre confirmamos y ya está. No nos pide los documentos, los ha buscado ella. Este es el objetivo. Y ahora la pregunta es, ¿por qué lo hacemos con las multas de tráfico? Está gestionado más o menos bien. ¿Por qué lo hacemos con la declaración de la renta? Está más o menos gestionado bien. ¿Por qué no lo hacemos en el resto de los procesos? Se puede hacer igual. No los hemos replanteado. Intenciones nos faltan, ¿eh? Si ponemos en Google reducción y simplificación de cargas administrativas, esto ha sido ayer, aproximadamente 4.230.000 resultados, 0,26 segundos. Si nos tiramos un minuto seguro que saben más, ¿no? O sea, es decir, que la intención la tenemos porque es un poco lo que contaba Carlos Ramírez. O sea, proyectos de reforma, de simplificación y tal, hemos visto los que no están escritos, ¿no? Muchísimos, ¿no? Este es un ejemplo reciente que comentaba antes, salió la semana pasada, la Diputación de Castellón ha pasado de su catálogo de procedimientos de 844 a 85, que seguro que ha quedado al 10%, seguro que son reducibles. Lo que pasa es que este es un poco el ejercicio que tenemos que hacer todos, ¿no? Es la reducción de procesos. Y luego, además de eso, ver cómo se reducen las trabas en todos estos 85 procesos que quedan, ¿no? Ese es el gran momento de reflexión que tenemos que hacer con la administración electrónica. Nos sentamos, nos paramos, lo miramos y decimos, a ver, ¿cómo se puede reducir esto? ¿Cómo se puede, qué nos podemos quitar? ¿Qué es lo que no necesitamos? Muchísimas de los procesos que tenemos es documentación que no necesitamos, que no hace falta. No solo es que se pueda conseguir por la plataforma de intermediación, es que no hace falta, solo hace falta el dato la mayor parte de las veces. El ejemplo es el que comentaba antes del documento nacional de identidad, ¿no? Y un ejemplo muy claro, con el dinero llevamos haciéndolo mucho tiempo y es nuestro dinero. Aquí hacemos una encuesta de cuándo hace que no pisamos una sucursal del banco y salvo que el cajero sea simpático o la cajera y tal, normalmente lo mismo ha pasado 1, 2 años, 3 años, salvo que haya habido un pequeño problema que hemos tenido que ir y tal, no vamos. Se mueve todo el dinero con trámite, con reducción y tal. Y ojo, tiene trampa, es decir, aquí se agiliza la firma y ahora van, digamos, buscando más garantías, ahora ya está unido a un mensaje del móvil. Pero la banca luego en el back office funciona muchísimo en papel, que se imprime y que están guardando, ¿eh? O sea, no, pero lo que es la gestión del ciudadano y tal, nos lo han puesto fácil y cómodo, ¿no? Bueno, esto solo es insistir lo que decía, que ya lo he comentado antes, que hemos retrasado y ha sido, en mi opinión, una carga de realismo. Hemos retrasado la puesta en marcha de la disposición adicional 7, que solo eran determinados aspectos. Yo aquí lo que sí que planteo es ya está hecho. Ha habido muchos debates, sobre todo en las redes, que se debate todo, a favor, en contra y tal. Da igual, ya está hecho. ¿Qué es lo importante de todo esto? Además ha sido, en mi opinión, un planteamiento de realismo de decir, da igual, si es que no llegamos con estos aspectos. Y con otros que ya están en vigor tampoco hemos llegado. Pues no llegamos. Pues se retrasa y punto. ¿Qué es lo importante? Usarlo como oportunidad. Es decir, el plan estratégico que quizá no hemos hecho antes, hacerlo ahora y llegar a 2020, que es cuando está se ha aplazado estos aspectos que comentaba antes de los registro de apoderamiento, habilitación, punto de acceso único y archivo electrónico, a 2020, pues llegar bien en 2020 con un plan estratégico que nos ayude a llegar por todos lados, ¿no? Si vemos las cifras de administración electrónica, estos son aspectos concretos, vemos que se avanza, o sea, que va bien, que las cosas van aumentando, pero, es decir, no globalmente, y muchos de estos son procesos donde se está mimetizando lo que había en la administración electrónica. Es decir, no está bien, quiero decir que lo veo en plan positivo, hay que verlo, son los datos de la realidad, bendito sea y tal, pero quiero decir que aquí lo que falta detrás es que todo esto es ver realmente cuántos procesos se han reducido, o sea, no solo qué se ha hecho, qué se hace ya electrónicamente, sino si realmente se pueden reducir mucho más. Este es el ejemplo que decía de la agencia tributaria. La agencia tributaria te ofrece este panorama donde ellos han rebuscado toda la información, te dicen lo que te tienen que devolver o lo que tienes que pagar, y conozco muy poca gente que no acepte según llega, o sea, porque lo más que puede ocurrir, que a veces ocurre, es que algo que se te había olvidado, a ellos no se les ha olvidado y lo tienen, ¿no? Estamos hablando cuando es renta, ¿no? Es decir, cuando llegamos casos de empresas y tal, eso es una historia que se está, digamos, desarrollando más ahora y tal, pero en este aspecto, lo que somos como ciudadanos, nuestra declaración de la renta, es un ejemplo de la administración a la que íbamos. Este ya me lo ha contado Carlos Ramírez
Y es así, ya estoy terminando. Este es el proceso más importante, pero que yo no voy a aportar absolutamente nada a lo que ha dicho Carlas, que me parece más magnífico, como tiene estudiado el tema, al revés. O sea, lo que me he apuntado es para contarlo, ¿no? Para poder citarle y tal, toda la exposición que nos ha hecho antes y la parte de lo que es la función pública, ¿no? Pero sí que insisto un poco, partiendo de esto, y ahora llegaré un poco al final para dar un poco de esperanza, ¿no? Efectivamente, estamos haciendo unas pruebas que nos pueden recordar a las de hace muchísimos años, y responden a las de hace muchísimos años. Y ahora ya no es que Google te contaría las leyes, no solo el robot, quiero decir que estamos respondiendo a unas necesidades y a un planteamiento que no es el actual. Y no es por meterme con nada, simplemente esto luego le resulta útil al ciudadano. O sea, ya no es que estemos perdiendo valor, esto es el planteamiento que ha hecho Carlas y tal. Solo basado en la objetividad no vale, porque la podríamos usar con una pértiga. Dice, le podemos a todo la misma pértiga y tal. Ahora luego dice, pero ese salto en pértiga le aporta algo al ciudadano. Esto es la duda, ¿no? Esto en estos momentos es la gran duda que nos tenemos que hacer, ¿no? Y para la esperanza, yo no sé cuándo, ahora ya sí lo sé, los puestos de trabajo que se pueden quedar y no se pueden quedar y tal. Pero sí que me interesa poner a ver, hay cosas que hoy por hoy, digo hoy por hoy, los robots que conocemos, los mecanismos que conocemos, la inteligencia artificial que conocemos, que no lo van a suplir. Entonces es igual que los conocimientos mezclados de filosofía y matemática y tal. Hay unas cualidades humanas, el riesgo, la capacidad de tomar decisiones, los sentimientos, son muy valiosos en el trabajo. La imaginación, la creatividad, las necesidades, los deseos, la ambición, la reacción al fracaso, un gramito de locura, como decía Aristóteles, todo eso no lo tiene el robot. Entonces, esas son cualidades, y otras muchas, que aportamos y que se van a buscar, ¿no? O sea, es decir, son las que tenemos que cambiar. Lo que no podemos es competir con el robot, ni la selección, que ese es uno de los procesos que más tenemos que cambiar, ni desde luego lo que es la valoración. Y luego, si todos hacemos esto, también me gusta el 2050, lo pongo, es muy redondo, pues yo tengo una diferencia. Yo sí pienso verlo. Yo siempre digo, mi padre tiene 95 años ahora y mi abuelo murió con 97 y yo en 2050 andaré por ahí, entonces no sé por qué voy a ser menos que ellos. Entonces yo quiero verlo, ¿no? Y si yo siempre lo pongo a decir, en función de cómo hagamos ahora las cosas bien, no va a ir al ritmo que nos gustaría y tal, pero va a llegar. Probablemente en 2050 los ciudadanos de entonces, yo la ayuda de la dependencia que me hará falta no tendré que montar el cirio que he tenido que montar con mis padres para tenerlo y tal. O sea, es decir, eso estará automatizado, espero, como está ahora mismo la declaración de la renta o incluso mejor. Y dicho todo esto, hay una frase de Harari que me ha impresionado, que después de leer un tocho enorme, no sé si lo conocen, Homo Deus, y entonces cuando llega al final va y me dice, bueno, pero esto que yo he estado contando para ayudarte a descifrar el futuro, no te lo creas, porque no lo he cogido textual. Dice, no, es que no podemos predecir el futuro, porque estamos imaginando el futuro cómo será con nuestras ideas de ahora, nuestras herramientas de ahora, la tecnología de ahora. Pues como eso va a cambiar, esto que yo te he dicho que va a ser así, pues es mentira, porque todo eso va a ir cambiando y va a cambiar el condicionante. Yo digo, o sea, la gran, digamos, predisposición del funcionario público, del empleado público ahora mismo es la capacidad, que es la que no siempre tenemos, y esa savia que hay que renovar, probablemente es la mayor cualidad que hay que buscarle, que es la capacidad de cambiar, de adaptarse, que si mañana blockchain, a la blockchain, si es otra tecnología, a otra tecnología. Ese cambio, o sea, todo el mundo laboral lo va a exigir muchísimo y el mundo, el empleo público, pues igualmente que el resto de la sociedad. Y esa va a ser una de las grandes, digamos, el gran reto del empleado público, ¿no? Y yo en ese 2050, pues hay cosas que vemos que van a estar, algunas que ya están y estamos en ellas, y esto es Estonia. También me gustó mucho el artículo de Estonia que escribiste el otro día. Estonia vive en blockchain. O sea, esto se tiene además, bueno, es curioso ver cómo que hasta los niños en la escuela enseñan programación. ¿Qué descubrimiento? Joder, dice, esto que aquí no tenemos en cuenta y tal. Dice, estos le enseñan programación ya de pequeñitos, es una herramienta que está. Bueno,
pues digamos un poco el síndrome de Estonia, también lo tenemos ahí como interrogante, si es realmente pues, peculiar, un país muy pequeño y tal, pero donde está funcionando perfectamente todo en digital, con una identidad digital. Hay creo que unas 400 y pico empresas españolas con identidad digital de Estonia y han creado la empresa sin haber pisado nunca Estonia. No es DNI, no es documento de identidad, sino una identidad digital especial, pero que te permite operar en la Unión Europea y también a ver cómo lo tratan a nivel de impuestos, ¿no? Pero hoy está permitiendo crear empresas españolas. Entonces, lo fundamental es esta gran interrogante en todos los procesos, entonces nuestra capacidad de adaptarnos a todo el mundo, este mundo cambiante que vamos a ir viendo en los próximos años. Esto que vemos ahora es la puntita de iceberg de lo que va a pasar. No sabemos cómo va a evolucionar. Nada. Estos son fuentes de información, pues, si hace falta, y nada. Muchísimas gracias y vemos las preguntas ahora, si hay alguna.